Muy buenas noches y Dios les bendiga de manera especial. Hoy es miércoles y estamos aquí como un miércoles más dando una mirada a este libro precioso de Esdras. Esta es tu iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, casa de oración aquí desde la ciudad de Brandon, Florida. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Y en esta noche vamos a estar considerando el capítulo 3, desde el versículo 8 al 13, vamos a estar compartiendo y disfrutando, que lleva como título Colocación de los cimientos del templo. Y en esta noche damos gracias al Señor por la oportunidad y le pedimos al Dios Todopoderoso que hable de manera especial a nuestras vidas. Y en esta hora nos presentamos con toda humildad, reconociendo que Él tiene el control, que Él siempre habla a nuestras vidas y que nos llene de toda sabiduría, de toda gracia y de todo favor en el nombre precioso de Jesús. Y vamos a dar comienzo a la lectura en este capítulo 3 del libro de Esdras. Así que yo le invito a que usted en la comodidad de su casa abra la palabra y demos lectura y veamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice así: colocación de los cimientos del templo. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y dice la palabra: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo dice que aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, dice aquí que lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir al pueblo. El clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. El Señor añada, ¿verdad?, bendición a su poderosa palabra. Y cuando estaba preparándome y disfrutando de la palabra, estudiándola para poder compartir en esta hermosa noche, a mí me llamaba la atención cuando comencé a buscar el contexto, para cuando comencé a estudiar el principio de este capítulo, me llamó
llamó mucho la atención una palabra en particular. Dice aquí en el capítulo 1, y llevándolo como resumen, el decreto de Ciro. ¿Y cómo comenzó este decreto? ¿Cómo comenzó esta ordenanza, verdad, dirigida por este rey? Me llama la atención la palabra despertar. Dice la palabra aquí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Quiere decir que el Señor fue el que dio el primer paso, despertó el espíritu, ¿verdad?, de este rey para que diera este decreto. Y ahí vemos cómo este Dios que es todopoderoso, qué bueno, ahí vemos ese Dios que está por encima de los gobernantes, por encima de presidentes, por encima de todo reino. El Señor, cuando quiere cumplir un propósito, cuando el Señor tiene una ordenanza, dice que Él mueve, Él da el primer paso, Él despierta. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay una asignación que se tiene que cumplir. Así que el Señor siempre es el que da el primer paso, y nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de todas las cosas, por encima de todo reino, por encima de todo gobernante. Y así es, y nosotros tenemos que confiar que en este tiempo el Dios que usted y yo adoramos está por encima de toda nación, de todo reino, de todos príncipes, de todos presidentes. Esa es una paz maravillosa que nosotros nos debe de dar mucho gozo. Más adelante, ¿y cuál es este decreto? El Señor pone una ordenanza, mueve a este rey para que ordene que el pueblo de Dios vaya y suba a Jerusalén. ¿Para qué? Dice la palabra aquí, para que edifique la casa a Jehová de Israel. Y dice que entonces también ahí habla de la palabra despertar. Entonces ahí el Espíritu de Dios despierta el espíritu de un grupo, de un pueblo que estaba cautivo, y el Señor da una orden a través del rey para que vaya. ¿A qué? A edificar altar. Y en este grupo vemos a sacerdotes que nuestro pastor ha estado hablando en miércoles pasado, este grupo que fue despertado por el Espíritu. Ahí están los sacerdotes, ahí hay levitas, ahí hay cantores, incluyendo músicos, y ahí están los servidores del templo despertando. Y hay una cualidad muy hermosa que dice que estaban como un solo hombre. Así que cuando el Espíritu de Dios llega con un propósito, para una asignación, y es enviada a su pueblo, cuando es el Espíritu, es bien importante saber que va acompañado con armonía y con unión para que se cumpla el propósito. Y ahí viaja, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu con un propósito: restaurar. Dice que restaurar el altar, restaurar el culto. Y dice que allí llegaron y cuando comenzaron, ¿verdad?, a edificar, que edificar es construir, dice la palabra que comenzaron a alabar, comenzaron a cantar, comenzaron a expresar alabanzas de gratitud. Y yo me imagino, pero hay un detalle que dice, pero los cimientos no habían sido colocados, así que ellos levantaron altar, levantaron adoración, y como hablaba el pastor en los miércoles pasados, todo comienza con la adoración. Y yo me imagino ese pueblo que cuando llegó y comenzó a reconstruir, cuando uno mira la palabra reconstruir, quiere decir que no es que estaba destruido. Cuando uno mira la palabra reconstruir, es que estaba en ruina. Así que imagínense este pueblo llegar
encontrarse con ruinas, pero viene con un decreto, viene con una asignación, viene levantado con un levantar del Espíritu, viene un pueblo unido en armonía, y cuando llega y ve esas ruinas, pero viene con el decreto de levantar altar y comienzan a alabar, y el Señor comienza a restaurar, ¿verdad?, la adoración, viendo ruinas, pero con una esperanza preciosa que viene a reconstruir. Y a veces, yo no sé, pero a veces nosotros podemos experimentar experiencias donde parece, o escenarios complicados, donde parece que todo está destruido, donde parece que todo está arruinado. Y a veces nosotros puede llegar la falta de fe, puede llegar el desánimo, pero qué hermoso, porque en un instante el Señor puede despertar en nosotros y nosotros ver las cosas de otra manera, conforme a la palabra, conforme a su verdad, de que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Y entonces el Señor comienza a trabajar con el altar, y cuando el altar del corazón, y entonces surge una alabanza, porque uno mira con fe, uno mira descansando en unas promesas preciosas que Él nos dio, y entonces nuestra alabanza cambia, nuestra adoración cambia, porque está fundamentada en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es nuestro Señor Cristo, su palabra preciosa, y nuestra adoración entonces tiene un nuevo propósito, tiene los motivos correctos, y nuestra adoración es una adoración con gratitud, sabiendo, ¿verdad?, que el Señor tiene un propósito, un plan para nuestras vidas, un plan, una asignación. El Señor coloca en nosotros ese deseo, ese querer de nosotros caminar hacia su voluntad, caminar a los planes preciosos que Él tiene para su pueblo. Y mirándolos ministerialmente en este tiempo, cuando Dios coloca pueblo de Dios con un propósito, a una iglesia santa, separada, con propósito de salir, de ir, de predicar su verdad, el Señor ciertamente quiere prepararnos, quiere restaurar, y quiere que nuestra adoración, que nuestro altar sea una alabanza, una adoración alineada, conforme, ¿verdad?, a su preciosa voluntad. Y ahora entrando de lleno a la colocación de los cimientos. Dice que allí levantaron altar, que allí levantaron adoración, pero los cimientos no estaban colocados todavía. Cimiento es la parte más baja de un edificio, donde ahí él se apoya. Cimiento es la parte fundamental, lo que da el soporte, lo que da el apoyo. Y quiere decir entonces que es bien importante que nosotros cuando vemos, anhelamos, cuando deseamos que el Señor restaure, cuando vemos, ¿verdad?, la restauración preciosa del Señor obrando en nuestro altar, es un paso maravilloso, primeramente porque despertó en nosotros, despertó el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es bien importante reconocer que todo tiene que estar cimentado, ¿verdad?, en Él. ¿Para qué? Para que nuestra adoración sea una adoración digna para nuestro Señor, con olor grato ante su presencia. Me llama la atención rapidito, en este capítulo 3 que estábamos leyendo, dice así: y todos los que habían venido de la cautividad, gozosos, estaban ya en la restauración y en la edificación, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, miren qué palabra preciosa, para que activasen la obra de la casa de Jehová, para que activasen. Y cuando yo miro esa palabra, para que
pusieron levitas para que dirigieran. Cuando yo veo la palabra activar, es como llevar, es desde un estado pasivo a un estado, ¿verdad?, de movimiento. Y el Señor trabaja así. Vemos más adelante, vuelve a dar la instrucción, a resaltar que cuando un solo, que hacían todo como un solo hombre. Y dice más adelante, como un solo hombre, asistían para activar. Veo de algo pasivo a algo en movimiento. A los que hacían la obra en la casa de Dios. Y esto es bien importante porque qué hermoso cuando uno está en este caminar, cuando uno está cumpliendo esta asignación, cuando uno está con ese deseo del pueblo de Dios de caminar hacia hacer lo que el Señor está haciendo, levantando altar, sea en nuestros hogares, levantando el altar ahí en la iglesia. Qué hermoso es que nosotros, habitando como un solo hombre, en armonía, en unidad, unos a los otros nos ministramos, unos a los otros nos levantamos a las manos, unos a los otros compartimos, unos a los otros aumenta nuestra fe cuando vemos a otros hermanos. Qué hermoso es cuando estamos en la iglesia y llegan hermanos nuevos. Qué bueno cuando estamos en la iglesia y llegan a nuevos convertidos y uno es ministrado con la pasión, con ese primer amor, con esas ganas de alabar al Señor, con esas ganas de servirle, con esas ganas de limpiarse, con esas ganas de santidad, de querer agradar y vivir para Él, de cumplir, de Señor, aquí estoy, ¿qué hago para ti? Y es hermoso ver eso. Y es importante que nosotros unos a los otros nos activemos, estemos en movimiento de estar en unanimidad, unos con los otros, unidos en armonía. ¿Para qué? Para cumplir, para levantar, para poner cimientos, para exhortarnos unos a los otros, de mantenernos en la verdad, de procurar defender el evangelio, defender, ¿verdad?, lo que Dios nos llamó a hacer, fundamentados en su palabra. Rapidito, el tiempo avanza. Y no tan solamente de los recién convertidos, de los que llegan, de hermanos preciosos. Rapidito, si usted no lo conoce, tiene que venir. El hermano Dávila, y quiero hablar rapidito. Un hermano con juventud acumulada, un poco de juventud acumulada, pero uno lo mira. Y esa pasión y ese deseo que verdaderamente uno dice, yo quiero ser así cuando sea grande. Y es reflejo de la pasión, del amor por el altar, del amor por su palabra, y eso es precioso. Dice la palabra más adelante, dice que cantaban, que alababan, daban gracias a Dios, a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, y activaban a los que estaban colocando a los cimientos. Y dice que comenzaban a alabar, se colocaron los sacerdotes, los levitas con sus vestimentas y comenzaban a alabar y glorificar, dando gracias. ¿Porque qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué experiencia maravillosa cuando comenzamos a ver al Señor obrando en nuestras vidas. Cuando comenzamos a ver al Señor obrando en nuestra familia, cuando comenzamos a ver el despertar en su iglesia, cuando comenzamos a ver el despertar en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en los jóvenes, nos da gozo y podemos decir, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y en eso nosotros debemos de estar activos, en eso nosotros debemos de estar fundamentados, nosotros ser parte de la restauración y de cimientos con la ayuda de nuestro Señor. Y hay un detalle aquí que al final dice que y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los simientes de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, levitas, jefes, dice que ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz.
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Muchas veces nosotros, aquí podemos ver que estos sacerdotes levitas que llevaban más tiempo, a lo mejor, como vemos en la palabra, vieron que este templo estaba siendo construido con materiales a lo mejor más sencillos de antes, y eso les provocaba, a lo mejor les provocó lloro. Y a veces también podríamos ver que están mirando desde la perspectiva, estaba todo arruinado, pero qué lindo que Dios hizo todo nuevo, y ver la nueva reconstrucción de lo que estaba arruinado, ver la nueva reconstrucción y el levantamiento de aquello que estaba destruido. Dice que lloraban, que no se podía distinguir, pero gloria a Dios. Nosotros cuando vemos a veces las cosas que cuando Dios comienza a restaurar, y podemos hablar de relaciones, podemos hablar de situaciones, podemos de lo que Dios está haciendo, y nosotros lloramos y nos gozamos. Mire, no piense, no piense en lo que se perdió, no piense en lo que no hicimos, sino nosotros todo el tiempo debemos de pensar que la gloria postrera de esta casa de mi corazón, de la gloria postrera de mi hogar, la gloria postrera de mi familia, la gloria postrera de la familia, de la iglesia, de todo ministerio, la gloria postrera será mayor, aleluya, que la primera. Así que lloramos de alegría, lloramos de gozo, y cuando recordamos, nosotros tenemos que recordar y decir, bueno es Jehová, y para siempre es su hermosa misericordia. Esa debe de ser nuestra actitud, que cuando miramos el Dios obrando, bueno es y grande es su misericordia. Y eso es lo que quiere el Señor, restaurar y gozarnos en todo momento lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, cuando el Señor trae para más recursos, cuando el Señor trae gente preciosa, otros hermanos que nos encontramos porque el Señor decide que esperemos al Rey de Reyes y Señor de Señores juntos, trabajando, haciendo la asignación que nos corresponde. Así que ya terminando, ¿qué podemos en esta hermosa noche pedirle a nuestro Señor? Señor, despierta. Señor, activa en mí, Señor, ese deseo de restaurar el altar de mi vida, de mi corazón, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para que mi adoración, para que mi adoración sea una adoración donde tú puedas decir, ser parte, que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted y yo queremos ser de eso. Así que el Señor siga despertando, activando, ayudándonos a que siempre nuestras motivaciones sean las correctas. Dar la gloria, la honra al Dios que merece toda gloria y toda honra. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche preciosa. Te doy gracias, Padre, por cada hermano, por cada vida, Señor, que ha escuchado esta palabra. Y por aquellos que van a estar expuestos a ella, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, provoque cada día en nosotros un despertar y que estemos activados, Señor, viviendo vida plenamente en ti, Señor, y con el único deseo de vivir en plenitud contigo, Señor, haciendo lo que nos llamaste a hacer, Señor, Padre, que tú nos halles, Señor, cuando tú regreses, porque Él viene, Señor, haciendo a lo que nos llamaste a hacer. En tu nombre precioso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Damos gloria a Dios por esta hermosa noche. Gracias al Señor damos por la experiencia preciosa. Como saben, aquí todos los miércoles una mirada a su palabra preciosa. En esta ocasión estamos aquí disfrutando del libro de Esdras. Los viernes estamos en discipulado, estudiando su palabra, toda la iglesia, los jóvenes, la juventud de la casa también llenándose y estudiando la palabra. Son tiempos difíciles, pero qué bueno que todavía hay pueblo, hay iglesia que quiere seguir trabajando y cumpliendo el propósito para el cual ha sido llamado. Y los domingos hay celebración. Celebramos todas las maravillas, todo lo precioso que el Señor hace en la semana, y tenemos el privilegio de estar todos juntitos, alabando, glorificando y dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan una hermosa noche, descanso. Dios me los bendiga.